Ok, bueno. Y comparto. Bien. Cuando hablamos de resonancia como fenómeno físico, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Los descubrimientos hace, o sea, la historia de la ciencia hace que se vayan agregando además cosas a descubrir algunas. Entonces, ¿cómo nace la resonancia magnética en sí? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Podemos atribuir a Parcel and Bloch como los creadores, ¿no? Como los que identificaron que había una cuestión de que a un elemento, ¿sí? Vamos a decirlo agua, ponemos parafina, ¿sí? Algo que tienen muchos hidrógenos, estos de alguna manera, cuando podemos decirlo, se le enviaba ondas de radio, estos elementos absorbían esa energía electromagnética, y la devolvían al medio. Se encontraban con que había una emisión de ondas de radio, ¿sí? Una absorción de esa propia energía, y a su vez una emisión de vuelta al medio. Entonces, podría decirse que la resonancia básicamente es eso, es un generador de un campo magnético muy fuerte, que puede ser un elemento estático, una masa de hierro o mixta, que desarrolla un campo magnético, que tiene un campo magnético, o puede ser también un superconductor, que los elementos dentro de estos, de alguna forma, absorben la señal, absorben esa energía que viene de un emisor de radiofrecuencia. Entonces tenemos por un lado emisores de radiofrecuencia, ondas de radio, que va a ser la energía en la cual nosotros vamos a estimular esos hidrógenos, el hidrógeno por sí, o sea, lo que serían estos tiempos, los tiempos de relajación, cómo estos hidrógenos toman la señal, toman esa energía, y después cómo la devuelven al medio. ¿Qué es lo que pasa? Todos no se comportan de la misma manera, ¿sí? Todos estos hidrógenos empiezan a liberar energía a su tiempo, lo hacen a una determinada frecuencia. Entonces, ahí vienen las diferencias en los tiempos de relajación, cómo algunos se relajan más rápido que otros. ¿Por qué? Porque va a cambiar su entorno químico, porque va a cambiar su estructura química. Hay un montón de circunstancias que en las secuencias después se ponen de manifiesto en la imagen. Entonces, aquí primero les decía de Parcel and Bloch. Fenómeno de resonancia magnética. Lo que se habla de resonancia como fenómeno físico es que un sistema estimula a otro sistema. Y este otro sistema, ¿sí?, comienza a vibrar a la misma frecuencia. Pero ¿qué pasa? Tiene que suceder cosas en el medio. Eso ya también vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué sería la resonancia? Entonces, un sistema físico estimula a otro sistema físico, y hay una devolución de energía hacia el medio. Entonces también un resonador lo que va a tener van a ser antenas que van a recoger esa señal que viene de los hidrógenos que ascienden. Entonces tenemos por un lado el campo magnético importante, emisión de radiofrecuencias y antenas que van a recibir esa señal, y que después se van a transformar en eléctricos para ponerlo después en manifiesto, una imagen. Entonces, primero, Orson y Brach, los dos, así como los que describieron el fenómeno de resonancia magnética, que vieron que se estimulaban sustancias como la parafina o como el agua, esta devolvía señales, devolvía energías. ¿Y cómo lo detectaron? ¿Cómo detectan esas cosas? Con un espectrómetro. Un espectrómetro lo que hace justamente es que cuando hay oscilaciones en un entorno, si en este caso son ondas de radiofrecuencia, que es una energía electromagnética, dibuja una señal, dibuja una línea de base, digamos, con sus picos. Escuchaban de alguna forma un eco que venía. Entonces, continúa pasando el tiempo, tenemos algo que ya sabemos de que, digamos, la parte física esta que emite radiofrecuencia, se escucha por otro lado. Después se empieza a ver que otro avance, podemos decirlo, no sé, una forma distinta de poder entender qué es lo que pasa en el cuerpo. Entonces a un médico se le ocurre y dice, bueno, a ver, si tenemos una señal que viene desde los tejidos,
¿Los tejidos se comportan igual? Se hizo la pregunta. ¿Sí? ¿Quién fue? Este fue Damadian, Raymond Damadian. ¿Y cuál fue la pregunta? O sea, la respuesta, que no. Los tejidos tienen diferentes tiempos de relajación. Entonces, al emitir una señal diferente, esa señal cambia, mejor dicho, se podrían establecer parámetros distintos, porque imagínense, o sea, tenemos tejido sano por un lado que nos emite una señal que va a tener unos determinados picos, y después tenemos un tejido patológico que va a emitir otro tipo de señal, ¿sí? Que va a ser diferente a la primera. Entonces ahí tenemos esos tiempos de relajación tisular, T1 y T2. Entonces, cuando hablamos de relajación, esta relajación tisular es cuando justamente los hidrógenos tienen mucha esa energía, absorbieron toda esa energía inicial de los pulsos de radiofrecuencia y la devuelven al medio, se relajan, se van relajando. ¿Sí? Y ahí está lo que es hacer las antenas de resonancia, recoger la señal a un determinado tiempo. Si lo hacemos en un determinado tiempo, vamos a ver unos tipos de hidrógenos que se relajan. Si lo hacemos en otro tiempo, vamos a ver otra población de hidrógenos que van relajando a otro tiempo. Entonces, Todo, perdón, todo sí, siempre depende de del tipo de tejido, del órgano. claro que sí, sí, claro que sí. Tienen o sea, los tejidos en sí tienen diferentes tiempos de relajación. Mm. Eh, ¿Por qué tienen estos diferentes tiempos de relajación? Porque supongamos que vamos a hacer un tejido, vamos a hablar, a ver, de un conjunto, por ejemplo, un hígado, ¿cierto? Tenemos un tejido que es sólido, ¿cierto? O sea, un tejido sólido, pero ¿qué pasa? A su vez, en ese hígado hay una lesión, ¿sí? Esa lesión X, no importa, vamos a decir que en este caso tiene líquido, esa lesión. Entonces, si nosotros nos concentramos en una relajación, pone T1, como diría acá, vamos a ver algunos de esos hidrógenos que nos van a emitir señal. Pero ¿qué pasa? Otra población no, porque van a seguir con estos procesos de relajación, pero nosotros no los estamos, no le estaríamos poniendo atención, no lo veríamos en la imagen. Entonces, veríamos también a su vez un vacío de señal, porque no viene ningún tipo de estimulación desde ahí. Ahora, la señal de un cerebro y de un hígado también son diferentes. ¿Por qué? Porque las estructuras químicas, o sea, cómo los hidrógenos van armando su estructura química, hacen de que estos emitan señal más rápido o se relajen más rápido que otros. El ejemplo que se suele dar como base es el agua y la grasa. ¿Qué pasa? La grasa tenemos ese carbono en el medio con, ¿sí?, sus ramificaciones en hidrógeno, o sea, generalmente suelen ser 3 o 4, que son hidrógenos que están hacia arriba sueltos en el medio, ¿sí?, y que no comparten estructuras vecinas, o que los mismos hidrógenos que están en el medio, ¿sí?, cruzan entre ellos. Entonces, estos hidrógenos van a tener una característica que van a absorber la señal y rápido la van a devolver al medio. ¿Por qué? Porque el entorno circundante a ese nivel atómico es diferente. Por ejemplo, el agua. ¿Qué pasa en el agua? En el agua son esas moléculas en forma de B, polares, ¿sí?, con los dos hidrógenos para abajo, el oxígeno en el medio, ¿sí? ¿Y qué hacen los hidrógenos generalmente? Lo que se hace es unirse por forma de puentes. Entonces, el agua fluye, es un fluido, ¿cierto? Entonces los hidrógenos tienen una regularidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos hidrógenos? Estos absorben la señal, absorben la radiofrecuencia y su relajación es más lenta. Entonces ahí ya tenemos diferencias en cómo diferentes poblaciones de hidrógenos emiten o se relajan a diferentes tiempos. Que ahí viene la secuencia. O sea, decimos, bueno, T1 vamos a mostrar tal población de hidrógenos, T2 vamos a mostrar tal población de hidrógenos. Si ponemos gadolínio, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el gadolínio? ¿Qué es la física del gadolínio en cuanto a esa relajación? Es un ion metálico, ese ion metálico de gadolínio tiene muchos electrones desapareados, entonces tiene un comportamiento paramagnético, es importante, tiene una influencia magnética importante, entonces lo que hace es distorsionar el campo químico. A nivel químico, cuando hay gadolínio presente, ¿sí?, se distorsionan cómo estos reciben esa señal. ¿Sí? Reciben la onda de radio y a su vez también se la sueltan porque todo ese entorno químico cambia, varía. Y esto es por los iones metálicos. Los iones metálicos aceleran esas cosas. Tejidos neoplásicos. También los tejidos neoplásicos
suelen tener diferencias en tejidos sanos. Y cuando vemos una imagen, hay otro punto, por ejemplo, en los tejidos neoplásicos que es importante. Finalmente, como es un crecimiento, bueno, anárquico de células, ¿sí? Crecen mucho, mucho y se desparraman, suelen ser también células que tienen cambios, diríamos, en estructura. Entonces, la señal que va a venir de ellos, por lo generalmente, siempre suele ser más fuerte que la de tejido circundante. Vamos a ver que la mayoría de las lesiones que son neoplásicas van a tener siempre un aumento de la señal, entre 1 o entre 2. Lo vamos a ver siempre. Entonces quiere decir que se relajan más rápido, que hay mucha más devolución de energía cuando son tejidos neoplásicos, con respecto al tejido sano, ¿verdad? Entonces, ¿Se ven más brillantes, Ariel? ¿cómo? ¿Los tejidos neoplásicos se ven más brillantes? Sí, se ven más brillantes. Gracias. Ahora les voy a compartir una imagen para que vean algo, ¿vale? Después, bueno, seguimos con esta introducción ahí con la historia. ¿Qué fue lo que pasó después? O sea, ya sabemos que los tejidos se relajaban de una forma o de otra, ¿sí? Ya sabemos lo que pasaba con esta devolución y emisión de energía. Entonces a alguien se le ocurrió y dice, bueno, ¿y qué pasa si de alguna forma instauramos un gradiente magnético? ¿Qué sería esto? Un gradiente magnético. ¿Cómo decirlo? La fuerza magnética es una magnitud vectorial. Eso quiere decir que si nosotros tenemos vamos a suponer un cable conductor en los cuales le pasamos un área que pasamos corriente eléctrica, se genera lo que sería un flujo de energía y a su vez un campo magnético. Entonces, podemos sumarle o restarle intensidad a ese campo magnético dependiendo de la cantidad de espiras que le podemos dar, o a su vez también podemos, lo que sería aumentar la potencia de ese campo magnético si manipulamos, diríamos, como la física, podría decir. ¿Qué quiere decir que esto que es una magnitud vectorial? Que se pueden sumar intensidad al campo magnético o se puede restar de alguna forma. Entonces, si se aplica, se instaura un gradiente quiere decir que hay una variación de intensidad dentro, ¿sí? de ese vector de magnetización, ¿verdad? Esa variación de energía magnética hace de que nos ponga en evidencia algunos hidrógenos por sobre otros. Ahora por ahí queda medio descolgado, ¿por qué? Porque me imagino que habrán escuchado esta palabra gradientes magnéticos. ¿Para qué servirían? Lo que hacen estos gradientes magnéticos es, cuando se instauran los gradientes magnéticos, hace de que haya una parte de un volumen, un tejido X o una dirección en el espacio X sobre un volumen, que va a tener una intensidad magnética diferente. Entonces, al tener una intensidad magnética diferente, va a ser necesario, ¿sí?, que la emisión de radiofrecuencia coincida para que haya resonancia. Entonces podemos discriminar una población de otra, ¿sí?, instaurando gradientes magnéticos. ¿Se entendió más o menos eso de gradiente? Igual vamos a volverlo a ver con más detalle. Y para entenderlo así, como decir, bueno, es una variación dentro de un vector. En una parte, en un vector X de una determinada dirección, hay una partecita de ese vector que tiene otra intensidad magnética. Eso es un gradiente magnético, es un cambio de intensidad en la intensidad magnética. O sea, básicamente lo que hace es que si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un cerebro, los gradientes se posan sobre esa región y las señales mayores en esa parte que nosotros queremos estudiar. Sí, puede ser mayor o puede ser menor, pero vamos a pensarlo de la siguiente forma. Vos tenés un cerebro, ¿cierto? En un cerebro podés cortarlo, por ejemplo, con, no sé, poner 30 cortes a ese volumen, a toda esa cabeza. ¿Cómo hace el equipo para que te traiga la imagen de arriba, ponele la 1, o la imagen 30? O sea, ¿qué hace el equipo ahí? Justamente es instaurar gradientes magnéticos para traer información de un punto específico, y no de todo el volumen. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Que a mayor volumen, mayor va a ser el gradiente? No tiene que ver con una relación de proporcionalidad, sino que tiene que ver con una relación de tiempo y espacio. Imagínate una cabeza, ¿cierto?
corte, no sé, arriba de la cabeza, ahí prácticamente ahí en la mocherita, tenemos el último corte, abajo el primero. Ahora, en el medio tenés todo el resto, del 1 al 30. Entonces, vamos a instaurar un gradiente magnético en una parte para que te traiga un sector de esa cabeza, que va a ser diferente al de arriba, que va a ser diferente al de abajo, y así sucesivamente. El campo magnético entero es uniforme, pero ¿qué pasa? Para que te traigan diferentes cortes de eso, que estamos viendo, va a haber instauraciones de gradientes magnéticos que le va a cambiar. Diferentes, claro, gradientes Claro, diferentes. exactamente, exactamente. Entonces, cuando hay una diferencia de campo magnético, ¿qué hacen? Estos hidrógenos se comportan de una forma porque sienten una influencia magnética que la da el campo magnético o sea, el corazón del equipo, ¿no? El campo magnético principal. Entonces estos, vamos a decir que bailan a una determinada frecuencia, pero si se instaura un gradiente magnético en una parte, va a haber una población que no, que va a tener una frecuencia distinta. Entonces así se discrimina, o mejor dicho, se posiciona en espacio y tiempo lo que serían los cortes en resonancia. ¿Cómo podemos ver una parte y la otra no? Ya es saber las instauraciones de los campos magnéticos, tienen que imaginárselo en un volumen. Entonces tienen que ponerlo arriba, abajo, derecha, izquierda y profundo, ¿verdad? Entonces se instaura un gradiente magnético en una dirección, se instaura otro gradiente magnético en otra dirección, y ahí se obtiene un volumen y se van llenando con lo que sería el espacio. Vamos a llegar a eso. Lo que tenemos que entender es que, primero, la fuerza magnética es una fuerza vectorial, se suma o se resta, y gradiente magnético es una variación dentro de ese vector magnético. Pensemos en un campo magnético principal de un resonador, que es uniforme, que va a medir, por ejemplo, 1.5 Tesla, pero dentro de eso va a haber pequeñas variaciones en el medio, instauradas para recibir señales y completar de un volumen y terminar una parte. Ya lo vamos a ver, pero ¿se entiende más o menos? ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Hay alguna duda? Tiene que ver con el movimiento, perdón, tiene que ver con el movimiento de lo que sería spin, el spin. Claro, tiene que ver con lo que sería la frecuencia del árbol. Sí. A ver, estaríamos como avanzando ya, estaríamos llevando los puntos, pero bueno, vamos con eso. Cuando se introduce un volumen dentro de un campo magnético potente, lo que hacen estos hidrógenos es alinearse con ese campo magnético, ¿cierto? Entonces se alinean. Y a su vez también, como decíamos anteriormente, hay un movimiento de giro, ese es spin que tienen. Entonces todos se alinean con un campo magnético principal, giran sobre su mismo eje a una determinada frecuencia. Ahora, dentro de ese vector magnético, se puede instaurar un campo magnético extra aparte de gradiente, que lo que va a hacer es disminuir la intensidad de señal en una parte de ese gradiente. Entonces, ¿qué va a pasar? La mayoría de los hidrógenos va a estar procesando, teniendo una frecuencia de precesión distinta a donde se aplica o se instaura un gradiente magnético. Entonces ahí ya tenemos una población discriminada. Ya tenemos una parte que va a estar procesando y girando a otra frecuencia. Entonces ahí vamos a obtener lo que serían los cortes. Vamos a tener un gradiente, lo que sería de fase, lo que sería de lectura. Ya vamos a llegar a esa parte, pero más o menos va con eso. ¿Y fue? ¿Se entiende más o menos? Sí, se me mezcló un poco lo del tema de lo que hablabas al principio de lo de los gradientes, pero ahora con el que explicabas lo del spin capaz lo pude unir un poco más. Uniste un poquito más. Entonces recordemos, el gradiente magnético es una instauración de un valor distinto a una intensidad del campo magnético, ¿cierto? Vos tenés un resonador de 1.5 Tesla. Dentro de ese resonador, la potencia magnética va a ser esa. Entonces tenés ese vector magnético, a esa potencia. Pero ¿qué pasa? Como es una fuerza vectorial, yo puedo sumarlo un poquito o restarlo un poquito, pero no a todo el volumen, sino a una parte de ese volumen, en una dirección determinada. Entonces ahí se instaura un gradiente magnético. Cambia, hay una diferencia, intensidad, que cambia. Entonces los hidrógenos estos no se van a comportar iguales que los otros. ¿Por qué? Porque sienten otro campo magnético. ¿Cierto? Hay una diferencia ahí. Justo en una parte de ese vector, en una dirección, hay una diferencia.
que eso lo instauran los gradientes magnéticos. Igual, volvemos con lo mismo ya, porque vamos a volver a ver lo que sería todo el equipamiento, ¿no? Los cañones de gradiente, así que vamos a volver sobre el tema. Pero es importante que se entienda eso, que la magnitud por sí, ¿entendés? A una magnitud, digamos, una fuerza magnética, le podemos sumar o restar intensidad. Entonces, al hacer ese juego, digamos, de intensidades, podemos instaurar una parte en la cual algunas regiones, podría decirse, tienen otra intensidad magnética o perciben otra intensidad magnética porque se instaura un gradiente, una variación del campo magnético en un eje, en un vector de magnetización, que bueno, nos va a dar el poder ese magnético potente. Vamos a ver también lo que sería esto que hablábamos de frecuencia de procesión, todo eso ya lo vamos a ir avanzando sobre esto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo Una venimos? pequeña duda. A ver, diga. Disculpa ya desde el principio por una pregunta súper tonta, pero te consulto, cuando vos hablas de relajación, Ujú. ¿es en sentido estricto o es en sentido estricto de la palabra o, Sí, no, es o a sentido. qué te referís básicamente? Pues Sí, sobre todo porque hablamos de relajación T1, relajación T2. claro, no, es sentido estricto de la palabra porque cuando. Ahí lo que hablamos, lo que tendría que ver con la física cuántica, ¿no? Sería, ¿qué es lo que pasa? Vamos a imaginarnos un hidrógeno, este hidrógeno ahí en el medio de un campo magnético importante, alineado con ese campo magnético, ¿sí? Que percibe una determinada frecuencia, ¿sí? Que una determinada intensidad de señal y gira a una determinada frecuencia, ¿sí? Si nosotros enviamos energía a ese hidrógeno, lo que va a hacer es aumentarla esa energía, va a absorber, entonces va a cambiar su estado de energía, va a pasar a un estado energético superior. Entonces cambia su estado. Al cambiar ese estado, se lo puede decir que es un hidrógeno que está excitado por una fuerza externa. Entonces, cuando esa fuerza externa desaparece, este hidrógeno, ¿qué es lo que va a querer hacer? Es volver a su estado de menor gasto de energía. Entonces se relaja, emite, ¿sí? Otra vez señal, o lo que sería, emite ondas de radiofrecuencia que absorbió inicialmente. ¿Cierto? Entonces sí, o sea, es estricto. La palabra relajación es verdad, ellos absorben energía y luego la liberan al medio. Perfecto, ¿Va? perfecto. Ariel, ya que hablamos de cuántico, ¿no es cierto? Sabemos que el electrón está constantemente girando Claro. a través de ese protón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a ver, si definimos como función la función al cuadrado, vamos a encontrar el punto donde se encuentra ese electrón, ¿no es cierto? O sea, para encontrar el electrón determinado en su determinado punto, porque va a estar barriendo el electrón, el campo magnético del protón, para encontrarlo en un solo punto. Pero, a ver, ¿Entiendes? si vamos a lo que sería el principio de incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, vos no podrías saber nunca en dónde está un electrón. Podrías estimar una probabilidad. A ver, no me quiero meter en algo que no lo conozco bien, porque realmente no tengo visto de, por ejemplo, cómo se ordenan los orbitales y demás, ¿no? Pero bueno, no lo podrías nunca ubicar. O sea, porque si vos querés medir en dónde está, ¿sí? Ese electrón, habría una diferencia, digamos, de carga. Entonces esa carga en el espacio es tan chiquita que vos podés estimar en dónde va a estar. A ver, a fin Pero de por eso sería un valor aproximado donde está el claro, punto de ese sí, es electrón, una ¿no? cuestión de probabilidades. O sea, se habla de probabilidades. O sea, vos, no sé si recordamos, tenemos que ir a química, ¿no? Tenemos que ir a lo que son los orbitales químicos. ¿Cómo los orbitales electrónicos se ordenan? Sí, el S, ¿eh? ¿Recuerdan que la regla de las diagonales y eso? Sí, tal cual. Claro, cómo se van ordenando y qué formas tienen. Entonces, lo que nos dice, creo que era la ecuación de Maxwell también, que nos decía de que hay algunos, ¿sí? Que tienen más probabilidades que estén dentro de un espacio determinado que tiene una forma determinada. Pero no sabemos en realidad dónde está. Queremos medir cómo se mueve, no podemos saber en qué dirección se mueve. Pero si queremos medir a qué velocidad se mueve, no sabemos dónde está. Que eso sería el principio de incertidumbre. No, sería así, digamos, el tema. Yo es más o menos lo que tengo. A ver, No, clarísimo, perfecto.
lo que pasa con los electrones, por ejemplo, y bueno, en realidad con el hidrógeno, porque el hidrógeno es un solo protón, y su electroncito de arriba, que gira. Tenemos un orbital en S, redondo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por un lado algo que tiene carga positiva y algo que tiene carga negativa. Vamos a hablar del electrón en este caso. ¿Qué tendría que ver entonces si hay una sola carga negativa que se mueve alrededor de todo de ese hidrógeno? Va a conferirle al hidrógeno unas determinadas características. Y una de ellas que les confiere es que podemos entenderlo como un pequeñito imán. ¿Por qué? Porque tiene una carga desapareada, sola, que no se anula con ninguna, que gira alrededor de ese protón. ¿Cierto? Entonces, si tenemos una carga que gira sola, podemos decir de que si hay una carga en movimiento, vamos a tener un campo magnético. ¿Cierto? Eso todo, bueno, todo esto lo vamos a ver también viendo en física, porque vamos a ver parte de electricidad, vamos a ver parte también de lo que serían estos hidrógenos y cómo se comportan, y también vamos a entender lo que serían las funciones de la electricidad por sí y cómo viene de la mano con los campos magnéticos. Ya vamos a llegar. Recuerden, el electrón por sí, no podemos decirlo en dónde va a estar ni nada, pero tiene un papel central en la resonancia, porque justamente le va a conferir al hidrógeno esa capacidad de poder imantarse. Claro, la propiedad magnética. Claro, es fundamental. No podemos hablar solamente, por eso es que no podía ponerle lo que inicialmente les decía, que no podemos hablar solamente de un hidrógeno o una población, pero sí lo podemos usar como algo práctico, pero no podemos hablar de uno solo. ¿Por qué? Porque va a haber cientos de miles de millones. Entonces, cada uno de ellos, ¿sí?, va a tener un comportamiento distinto, estando en estado natural, pero cuando lo metemos en un resonador, no, se van a portar todos iguales. ¿Por qué? Porque tienen esa característica. En un solo electrón que gira alrededor de ese protón y le confiere una propiedad magnética a ese átomo. Profe, yo tengo anotado en un lugarcito acá en el cuaderno que dice: el hidrógeno es un buen elemento para obtener imágenes en resonancia, ya que es el núcleo más abundante en el cuerpo. Claro. Tiene un momento magnético muy grande y se prestará bien a emitir señal de radiofrecuencia cuando sea sometido a un campo magnético. Claro, sí. Esa representación que has dicho es porque, bueno, ya hablábamos del hidrógeno, ¿verdad? Desde ese electrón dando vuelta, ¿sí? Los momentos magnéticos, cuando los hidrógenos están, digamos, en estado natural, los hidrógenos de tu cuerpo ahora, tú sentado ahí frente de la computadora, van a estar todos desordenados, o sea, no van a tener un orden. ¿Qué pasa cuando? De forma, como le dicen, aleatoria, ¿no? Aleatoria, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando se pone dentro de un campo magnético, estos hidrógenos, porque tienen esa propiedad, alinean con ese campo magnético principal, quedan todos imantados. ¿Cierto? Entonces, al quedar todos imantados, se van a comportar de una misma forma, porque tanto la fuerza magnética como la propiedad misma del hidrógeno hace que se comporten todos iguales. Ahora, yo te retiro del resonador y todos tus hidrógenos vuelven a estar en forma aleatoria ordenados después. ¿Cierto? La otra característica que decías, que también es el elemento más abundante y el cual podemos obtener una imagen, es cierto, es así, pero ¿qué pasa? También podríamos obtener imágenes de otros elementos. Porque ¿qué características tendrían que tener que se pueden o que se podrían manipular con un campo magnético externo? Y para que se puedan manipular con un campo magnético externo, estos tienen que tener una característica, tienen que tener electrones desapareados. Recuerden, los electrones se ordenan siempre en pares, ¿sí? Esos pares de electrones se anulan entre sí. Pero cuando hay uno suelto, hay una carga suelta de movimiento, este hidrógeno va a tener este átomo, mejor dicho, va a tener esa propiedad. Entonces, cualquiera de los elementos en los cuales haya electrones desapareados, se podría obtener una señal por resonancia. Pero ¿qué pasa? No hay tan abundantes. El hidrógeno prácticamente compone casi todo.
¿cierto? Entonces, podría haber resonancia, por ejemplo, del fósforo, que es otro elemento que tiene electrones desapareados. Pero como no es tan abundante, no nos va a servir para una imagen. Pero también lo podemos dar, van a absorber energía y la va a devolver al medio. O sea, podría hacerse de la misma forma. A ver, es interesante toda esta parte física, ya le vamos a dar una clase, va a ser específica para todo esto, ¿no? Todo lo que es el campo magnético en sí, vamos a ver electricidad y, bueno, todo fuerza magnética, todo campo magnético. A ver, de acá, ¿qué tendríamos que ver? Por ejemplo, en un método de medición, bueno, hablábamos también de un osciloscopio, ¿viste? Esos osciloscopios, ¿qué nos hace? Lo que hace es ver pulsos eléctricos y ponerlos y representarlos en una imagen, ¿sí? Cuando viene una onda electromagnética. Recuerda también lo que es el comportamiento de una onda electromagnética. Tenía ese campo eléctrico, ese campo magnético a su vez, que se anulan entre sí. ¿Recuerdan cómo era eso? Ustedes tienen la emisión, tienen los picos y los valles, podríamos decirle, de cómo se desarrolla esa onda. Pero a su vez también en forma transversal tiene su campo eléctrico. Entonces un osciloscopio lo que hace es detectar justamente ese campo eléctrico, y cuando hay interferencia, digamos, dentro de una corriente eléctrica, nos dibuja también un estilo que en este caso lo representa como le pongo acá, normalmente en ejes horizontales o en ejes verticales. Es una línea, como si fuera un QRS, pero bueno, de otra forma, ¿no? ¿Qué más acá? Esto más que todo, técnicas en vivo e in vitro, para darle un pantallazo, porque también podemos hacer de las dos formas, ¿cierto? Lo que hizo Damayan justamente fue este tipo de técnicas, tejidos sanos, tejidos enfermos, y demostró que estos tienen diferentes señales. Y aplicaciones en medicina, esto ya es para que más o menos ustedes lo vayan leyendo, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, en neurología, ¿no? Técnica gol estándar, o sea, no va a haber otra técnica que aporte más información que la resonancia, no va a haber. ¿Y qué más por acá? Como inicial, ¿no? Como esta parte inicial. ¿Ya? Sala de resonancia. Acá vamos a empezar ya con lo que es la sala propiamente dicha. ¿Bien? A ver, ¿tienen una pregunta hasta acá? ¿Algo que haya quedado? Hago una consulta. A ver, Bueno, vale. vamos. Bueno, yo quería saber más que nada para qué eran los distintos tipos de gradientes, ya que dijiste que dentro de la resonancia, por ejemplo, del cerebro hay distintos tipos de gradientes. Más que nada para saber para qué serviría eso. Claro, cada gradiente magnético se orienta en una determinada posición del espacio. Claro, tenés los tres ejes del espacio, lo que sería derecha-izquierda, ¿sí? Arriba-abajo y longitudinal, que sería el ancho. Sí. Entonces, cada uno de esos gradientes se orientan en esa imagen. Son tres pares. Mejor, son tres pares de bobinas, que se instaura un gradiente cada uno de esos tres pares, ¿verdad? Siguiendo una dirección del espacio. Tengo una consulta. Uno Sí. de esos ejes es la onda de radiofrecuencia, ¿no? Que depende de los grados que le vas dando para elegirlo. Puede ser que según lo llamaban X, que era X, Y y Z. Eso, te iba a decir. Sí, Claro, que para sería la saber. representación de un eje, que teníamos el Sí. eje Y, el eje X Sí. y el eje Z longitudinal. Está bien. ¿Ah? Entonces, en un volumen, imagínense una cabeza, tenemos arriba, derecha, izquierda, y el grosor del volumen, Sí. ¿verdad? Entonces, cada uno de esos gradientes se instaura en una dirección para generar variaciones en el campo magnético. Ok, A ver, ok. se va a terminar acá el tiempo. Corto, mando ya el enlace, así la cerramos, ¿vale? Lo corto ahora. Se corta ahí, eso mismo.